La provincia de Samaná cuenta con muchas riquezas, playas vírgenes y sitios y cuevas y rutas aún sin descubrir. Pero sobre todo, el Parque Nacional Los Haitises. Gracias a Motomarina Tours, número 1 en tours marítimos en toda la provincia de Samaná, Enfoque Samaná se dirigió a esta aventura en Los Haitises. Inderzetten wollte ich mir dann sowieso vorlesen, ne? Porque wir schon da sind. Also, buenos días, señores, ¿cómo están todos? Bienvenidos a bordo. Hoy estamos ya completos para salir a nuestra excursión Parque Nacional Haitises. Tenemos a bordo nuestro capitán Ariel, mi colega Joel allá atrás, está Dindín, está Tilo, y este galán que ven acá con todo ese estilo, ese es Alfonso, nuestro fotógrafo. Yo soy Joaquín, ese es Manuel. ¿Ese galán o ese galán? ¿Cómo es? Eso mismo. Tenemos a bordo un pequeño bar allá atrás con refrigerio, cola, spray, ron y agua. También dos baños a bordo en la parte frontal del barco acá. E iremos a pasar por el puente allí y después iremos navegando al suroeste del cuarto día del parque. Allí tenemos dos cuevas para visitar, Caño de los Paros, los manglares, después venimos de vuelta, que hay isla al final, Caño Levantado, ahí tenemos almuerzo. Y después de comida habrá tiempo en la playa hasta las 4:15 de la tarde. Una excursión muy linda, esperemos que les guste, cualquier pregunta que tengan todo el día aquí estamos junto con ustedes para asistirles. Vayan bien y pasen un gran día.
Wir haben heute eine sehr schöne Tour mit. Ja. Wir sind an Bord mein Kollege Joel, Dindin, Cholo, Augen Ariel, unsere Paparazzi. Und der Vogel Samana ist heute auch mit dabei. Ne? Der Vogel Samana ist heute mit und ich bin der Führer, einer der Führer. Ich bin Joachim oder Joachim. Ne? Eine schöne Fahrt. Joachim, einfach mal übersetzen. Ja? Es ist ein kleiner Bad dahinter, wo sind Getränke wie Kohle, Sprite, Rum und Wasser. Vorne sind 2 Toiletten hier. Ne? Und dann die Fahrt wird unter Rücken die Richtung Stuttgart, 3/4 Stunde zum Park, wo man besucht 2 Höhlen, Magufenwald, Vögelinseln und danach geht er drauf, zurück, diese Insel dort, da gibt es für uns Hapa Hapa. Und danach, Puerto Plata fährt ungefähr um 3 los, um 3 Uhr ungefähr los, ich fahre ein bisschen später, weil ich bleibe hier in Samaná, ich war ein bisschen länger wie ich. Ne? So, nach dem ersten dann Zeit dort am Strand zu genießen. Ne? Eine schöne Fahrt und ich wünsche viel Spaß, einen schönen Tag. Ne? Bonjour, monsieur dame, ça va? Bien dormi? Pour l'aventure? Il est qui en français? Français. Bon, super, hein? On a à voir aujourd'hui mon ami avec un Fox Samana, ouais. Il y a le photographe Alfonso, il y a le capitaine, il y a 3 personnes pour le service là-bas et je suis Joachim. Et donc, on a un petit bar à bord, il y a coca, du rhum là-bas. En plus, 2 toilettes. C'est un bar, il faut pisser, donc ici on a à chaque côté une toilette. On va passer sous le pont, on ira au sud-ouest, 45 minutes, on arrive là-bas, il y a à visiter 10 grottes, il y a les oiseaux, il y a les mangroves, et puis on va rentrer sur cette île pour déjeuner. Et finalement, on aura, pour expliquer, jusqu'à 4 heures à la plage. Hein, c'est ça. Bel balado, belle journée, à vous souriant. Ok? Nítido. Cuando quiera, Ariel. En una alegre y corta travesía nos dirigimos hacia las cuevas de los Haitises. Una cálida bienvenida, delfines de la variedad Nariz de Botella nos dieron la bienvenida alegremente a la zona del Parque Nacional Los Haitises. Delfine sind das ganze Jahr hier. Teilweise sieht man auch so was wie Schildkröte, Seekühe, ist ganz normal, weil es eine Bucht reicht in Biodiversität. Ja? Schau mal das. Qué bienvenida, ¿eh? Nariz de Botella, sí. Hay en toda la zona, aquí adelante. Mira, aquí también. Mira, aquí también. Ahí también hay. Allá, acá. C'est normal ça, dans la baie, il y a toute l'année les dauphins. Les dauphins, il y a toute l'année. En plus, il y a des baleines dans les hivers. En plus, il y a des tortues et des lamantins. C'est normal ça, toute l'année. C'est un baie riche en biodiversité. Ja, hier links. ¡Uepa! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. A ellos les encanta el mar tranquilo. Además, es más fácil para nosotros porque si hay olas se dificulta más. Sie lieben, wenn das Meer so ruhig ist. Ist auch für uns leichter zu sehen, zu finden. Fíjate a vos, y la escalera va. Tiro, sube ahí, por favor. O sí, sube. Ah, no, para allá, arriba. Allá para mi Ariel. Hola, bueno, son muchos, es un gran cardumen, ¿eh? Una gran manada de ellos del Nariz de Botella. Están siempre acá. Ich bin gerade in den Nationalpark und haben wir das getroffen.
¿Con quién? Talanca. ¿Qué pasa también? Venga, ven. Salí ahí, muchacho. Ven conmigo. Por favor. Coge la escalera ahí con ellos. Pero por favor. Arriba, ya. ¿Quieres también? ¿Tú también, Luisa, quieres subir? Luisa, ¿quieres subir también? Adelante. Vayan para arriba, vayan. 6. Por allá, sí. Ok. Una niña. ¿Tu veux aussi? Ah bon, où tu veux. Es una gran belleza, o sea, es muy bonito de encontrarse con ellos. Mira, una cría, mira. Con eso una cría, un bebé. Un gran calvi sta dabei. Da. También. Io c'è il bebé avec. Hier sind auch im Winter ungefähr 7000 Wal der Karibik und ungefähr 20% von denen kommen in die Bucht zum Kalben sichtbaren. Ne? Il y a aussi des baleines en hiver, hein. Il y a environ 7000 baleines des Caraïbes et il y a 20% qui viennent la mer se coucher. Agradecemos hoy la presencia a bordo de los amigos de Enfoque Samaná porque siempre nos llevan más lejos. Gracias por estar a bordo. Y con esta bienvenida que nos dan los delfines tan calurosa, pues mejor aún. Lo puedes entrar si quieres, porque hace mucho calor. Bien, cuando quiera Ariel avanzamos entonces. Pueden por favor sentarse de nuevo y vamos a seguir avanzando. Apa. Wir fahren dann gleich weiter. Kann man kurz sitzen? Und wir continuieren le voyage. Adiós. Ah, kann man schon winken, ne? Ciao, bis morgen. Kommen wir am Montag wieder. Yo vuelvo el lunes. Mira, ya también ahí. Ay, pero son muchos, ¿eh? Dos auch. Überall, alles gut. Sí, wirklich viel heute. Oh, la, schau mal. Ay, pero son muchos hoy, ¿eh? Una manada enorme. Alles suave. Me está yendo cholo, sí. Alfonso, yo quiero hacer video. Ahí va. Y avanzando ahí, cholo poco a poco, al salir de la zona. Wow. Eso no se ve todos los días, señores. Igual para mí que estoy aquí en la semana varias veces, me pasa muy de vez en cuando. C'est pas tous les jours ça, hein? Ça a la chance. Je suis ici toujours la semaine 3-4 fois et c'est pas comme ça. Hein? Also es ist nicht immer so, meine Gäste, wir haben viel Glück heute, weil ich bin hier selber pro Woche mindestens 3-4 Mal und ja, passiert ab und zu nur. Ja? Also ja, wirklich viel Glück. Ja? Also, herzlich willkommen. Pueden seguir sentar si quieren seguir para allá, si vuelve a hacer abajo o de eso como vuelve. Mehrzahl sind die Haitises, da kommt Name her. Ursprünglich von unter Wasser, es war unter Meer, 30 Millionen Jahre lang Prozess, ein Sediment, schon langsam hart. Da gab es eine Erhebung durch Plantenbewegungen, haben mich provoziert. Kann man vergleichen mit Vietnam oder Thailand, ist genauso ähnlich, aber deutlich viel älter wie hier. Es sind nur 2 Millionen Jahre alt, also nur. Ne? Alle Gestein, halt viel Hitze, produziert sehr viel Dampf, geht nach oben, daher Wolken, von Wolken kommt Regen. Das ist der regenreiche Gebiet. Und sind auch wild. Und dazu, in den 50er Jahren, man hat auch importiert in dieser Gegend Hirsch. Tout compris? On est déjà arrivé au Parc national dans la ville au sud-ouest et tout ce côté du pays c'est l'est. La capitale est par là, ça nomme Aigle, et la poste c'est Punta Cana. Il est assez Provence de ce côté. À l'autre côté on voit tout Samana. Là-bas c'est chez moi, Sanchez au fond là-bas. Et la principale production c'est des crevettes. Là-bas au fond on voit aussi on finit la baie. Hein? C'est du mangrove, il y a 72% km de surface mangrove. Aussi arrive la rivière Yuna au pays de la Bouche.
una hermosura y una riqueza histórica. Tubérculo, como la yuca, como la yautía, como una patata, una papa, se come, pero contiene cicacina y macromicina, mortales para el humano. Sin embargo, los aborígenes saben muy bien cómo retirar toxinas y consumirlo de manera inofensiva. Lo hacían retirándola, pelándola, aquí hicimos guayar, la rayaban y lavándola 5 o 6 veces y cambiando el agua dejaban fuera toxinas. Finalmente ya era inofensiva. El país fue parte de Francia en 1909, 809. Ellos se marchan de la isla, hay poca comida, la gente optó por comer guayiga, pero sin conocer el proceso. ¿Y qué pasó? Muy dura. Si quieren a mediodía comemos, les voy a adulterar un poquito. La plante qu'on voit là en bas, comme une fois comme un palmier, appelé guayiga, il est mangeable. En bas, il y a comme une racine, un manioc, une pomme de terre. C'est mangeable, mais aussi mortel. Contient deux différentes toxines. La macromycine et la cicacine sont mortelles. Mais les Indiens savaient retirer les toxines et manger sans problème. Ils ont de retirer, fouler, râper et en train de laver plusieurs fois. Dale, tu peux entrar. Donde pudimos apreciar pictografías y muchas bellezas en el entorno natural. Aquí tenemos, yo comencé con eso, con agua, vija, carbón, brasa de manatí y murcielaguina. Entonces, en Moto Marina hay 2 empleados, ya hoy en día adultos, que de adultos lo cortaron el 6º dedo, pequeñito, porque no es cómodo. Sin embargo, en ese mundo antiguo, mágico, religioso, ellos pensaban que era especial esa persona, y de adulto era un candidato especial a ser chamán, porque tiene otros poderes. Y finalmente una cruz, que todos sabemos que llegó junto con los españoles porque no había cruz antes de. Como símbolo del catolicismo lleva acá marcado en los barcos, en los galeones, en la bandera y en las velas. Está por allá. Entonces pueden ir comenzando por aquí ahora, allí, después a la izquierda está la cruz, y yo iré después, cuando hablo en francés, hola, prochain, yo ya iré con ustedes también. Lo que pasa es que hay una oscilación de años, ¿no? Porque desde la cruz hasta el principio. Obviamente, es la más reciente de todas. Esto data 1200 años, según el carbono 14. Y esta da del tiempo de la condensación. De acuerdo. Ustedes traen, así tienen. Approchez-vous, famille. Français. La jabona se utiliza para hacer tatuajes.
figura emblemática aún persiste en nuestros pueblos de Sur y Centroamérica y mucho en África, de donde es originario. Miren acá, un Boinayel o dios de la lluvia, llorando, Dios la pluie o Boinayel. Ahora quiero que vayan conmigo por aquí a ver algo que no vemos todos los días. Hasta aquí. Esta piedra, ¿qué es? Una y esa, ¿esto qué son? Estalagmitas. No crecen de manera directa hacia arriba. Razón. Arriba desciende una gota de agua, dejando restos allá y forma poco a poco una estalactita. Es un término griego que significa goteo, titos, goteo. Allí hay sales, carbonato de calcio, murano y otros minerales. Vienen de manera directa hacia abajo. Cuando la gota de agua cae aquí, ¿qué pasa con la gota de agua? ¿Se queda concentrada o se dispersa? Salpica a todos los lados y allí crece la estalagmita. Por esa razón nunca está recta cero, sino que va más bien regándose un poco, así decimos, dispersándose por todas partes, y es una estalagmita enorme. Por esa razón la estalactita crece 10 veces más rápido que estalactita. Cuando se forman ya, entonces una columna. Siempre se fijan que abajo, como una base, está la estalagmita, no tanto hacia arriba. El promedio por la zona, sí. Titos baja, estalactita baja, estalagmita sube. El promedio de la zona del parque depende siempre del agua que hay, la cantidad de agua y el mineral que contenga, pero es entre 30 y 40 años por centímetro. Imagínense. la isla celeste. En esta isla Santo Domingo
Y justo la punta de la península, de la otra península es Punta Cana. Esta parte la conforman unas 7 provincias, todo aquello. Hay 2 Samaná con provincia, cordillera, y al fondo ven como si fuese un muro el fondo de la bahía. Ahí termina la bahía y es un gran manglar muy extenso, rico en biodiversidad también. También se puede conocer el llamado Yuna, que en el país es el segundo más largo y el más caudaloso. El Yuna, 210 kilómetros tiene, llega hasta aquí. Por eso el agua tiene un tortón de color, porque tiene mucho sedimento. Además, la parte aquí es baja, la parte sur de la bahía es baja, la parte norte anda por 45 metros. Esto tiene de ancho la bahía unos 17 kilómetros y de largo 48, muy conocida por las ballenas. Acá tenemos cada invierno unas 7.000 ballenas en el Caribe, de las cuales un 20% entra aquí a la bahía a parir y a parearse. Parque Nacional Haitises, más de 1.000 kilómetros cuadrados de superficie, y el nombre que lleva es Haití, como país vecino, una palabra en vocablo indígena que significa para ellos tierra alta o montañosa, como que cada colima es un Haití en singular. Cuando decimos Haitises ya está en plural, los Haitises, y ahí el nombre. Una zona formada bajo el lecho marino en unos 30 millones de años de formación y inversión de sedimento, una vez que ya endureció, emergió por placas de movimiento. Movimientos tectónicos que provocaron la emersión del parque hace 2 millones de años. Comparándolo con Tailandia o Vietnam, misma característica, pero allí es mucho más antiguo que acá. La formación cársica bebé, 2 millones de años que existe en la superficie. Esto es piedra calcárea, atrae mucho calor, produce mucho vapor y hay nubes y nubes lluvias. En toda la zona del Caribe la parte más lluviosa. Aquí la estadística por año unos 2.500 mínimo milímetros cúbicos de lluvia. Es como llover al mes unos 20 días. Es por eso tan importante el parque para el país y para toda la zona del Caribe. Ven en la costa más de 50 islotes. Empezamos a por acá por esto, después íbamos navegando hacia el este, allá San Lorenzo, donde están las cuevas, un viaje muy bonito por las islas. Aves, en el parque hay muchas, en la costa, bueno, en el país tengo variedades. En la costa hay unas, 110 como la fregata, bugíes, pelícanos, garzas. Entre otras cosas, ya por dentro del parque también hay, por ejemplo, cuervos, palomas, carpintero, cotorra, sí, y hay 5 búhos diferentes y hay una ave que es endémica de acá llamada palmera o Dulus dominicus, es única de la española, está acá y aquí nomás. Animales, hay aún quedan jabalíes, otros salvajes, por aquí está la unidad del parque hasta el año 92. Gente fuera de acá y dejaron aquí animales como gallinas, también una que otra cabra, también cero que se pusieron salvajes al final. Y pues también se importó en los años 50 venado de cola blanca. ¿Sí? Vayan bien. ¿Alle están? Bien, also wir sind schon da, das schöne Paradies hier unten, wir sind in der Bucht der Südwest von der Domrep. Diese ganze Seite hier, also die Seite ist unsere östliche Region von Domrep, dann an Santo Domingo, diese Richtung, die Spitzaugen ist Punta Cana, wir sind gegenüber 2 Halbinseln. Dort Samaná, ja, und hier sind diese 7 Provinzen. Ganz Samaná dort und dort sind wir eine Mauer, wo die Bucht beendet, Schluss, fertig. Es ist ein anderer Nationalpark, genannte Manglar bajo Yuna, ist der größte Manglar von ganz Domrep. Ja. Also da auch fließt Yuna, ich war in der zweiten längste Fluss, mit 210 Kilometer lang, und darum das Wasser, schon mal da, ist nicht so hell, nicht so klar, weil es ja Brackwasser und volles Sediment. Ist auch flach, diese Gegend hier, zwischen 1 und 8 Meter, mehr nicht. Mehr und Sediment, Magomwelle und so weiter, ist ja nicht so tief. Dort schon, über 40 Meter tief am Norden. Da hier sind etwa 10 Meilen breit, die Bucht und 30 Meilen lang und berühmt, weil hier sind Wale im Winter. Es sind ungefähr 7.000 Stück in der Karibik hier reinkommen in der Bucht, etwa 20% davon zum Kalten muss ich fahren. Die genannte Buckelwale. Da hier ist Nationalpark, eine Fläche über 1000 Quadratkilometer Fläche, ist geschützt seit Jahre 76 und Name ist Haiti, wie unser Nachbares Land. Ist ein Wort auf der
2 de la tarde en la playa, a las 4 venimos de vuelta al embarcadero, con las 4:10 estamos todos a bordo para partir ya de vuelta. De aquí al pueblo tenemos un cuarto de hora hasta allá. Recuerden que de camino hay también pequeñas tiendas, no ahora, tiempo de shopping y después de comida. Cuando ustedes quieran, ahora directo al restaurante. Y si quieren un buen larimar como este que tengo yo aquí conmigo, yo les llevo a la mejor tienda. Pueden pagar con PayPal, pueden pagar con tarjeta, como ustedes quieran. Hasta crédito si quieren, pero directo a comer ahora. Ik ben dan gleich Mittagessen, alle hinter uns bitte. Nicht shoppen unterwegs, das ist ja für nach dem Essen. Puerto Plata ungefähr 2:45. Puerto Plata, also los 2:45, fährt zurück. Und meine Gruppe von Samana fährt von hier 1 Stunde später. Schon 4, wir laufen hierher und 3:10 müssen wir schon alle an Bord sein. Wir gehen wie was kaufen, wir einkaufen gehen, wir haben so schöne Alma, ich zeige Sie die beste Laden, ne? Also. Und Puerto Plata 2:45. Genau, ja, 1 Stunde vor mir. Alors mes amis, on va directement au restaurant maintenant. Il ne faut pas arrêter pour faire des achats maintenant. On le fait directement au restaurant. On peut faire des achats après manger. Et le temps ici c'est à 4 heures à la plage. On quitte la plage à 4 heures et 4h15 il faut être à bord pour partir. Si vous l'achetez des laribas comme ça, demandez-moi, je vous amène le meilleur magasin qui est sur l'île. Mais aussi avec PayPal, avec la carte o al hotel. El Foque Samana está agradeciendo su presencia a bordo hoy porque siempre nos lleva más lejos, ¿eh? Gracias por estar aquí. Nos lleva más lejos por todos los medios, todas las redes. Gracias por estar a bordo. La verdad, muy lindo. No lo conocía, estuve en Punta Cana y bueno, la verdad que muy tranquilo. Me gusta la gente, cómo tratan, la verdad son divinos. Enfoque Samaná, que Samaná. Sin duda alguna, República Dominicana esconde tantos tesoros históricos que aún faltan por descubrir.